Es una obligación de la Procuraduría General de la República y también de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, investigar esto que acaba de revelar Tomás Castro. Véanlo. Maguana, y mucha gente se reunió y fueron al mortuorio y estaban todos ahí conversando. Pues se dio una conversación bastante importante, bastante interesante, entre varios individuos que estaban en el mortuorio, incluyendo a un teniente de la policía llamado Edward Landa, y estaba precisamente en el mortuorio el general de la Policía Nacional en San Juan de la Maguana, el señor apellido de los Santos. Y en medio de las conversaciones, bueno, pues evidentemente que pensaron que estaban en un sitio privado, porque de las conversaciones que salieron a relucir ahí y que alguien la grabó y me la hicieron llegar, estaban hablando de eliminar gentes. Y no sé por qué, salieron a relucir 3 nombres de 3 personas que ellos entienden que deben eliminar físicamente. Y dentro de esas 3 personas me mencionaron a mí. Yo no le doy mayor importancia, porque individuos como estos delincuentes, estos rastreros, yo no le doy mayor importancia, porque evidentemente que ponerse en un sitio público a hablar de esas cosas, evidentemente son unos cobardes que no creo que tengan el valor para enfrentar a personas como yo. Pero estamos mencionando a 2 personas en específica de allá de San Juan de la Maguana, que son personas muy allegados a mí y que trabajan políticamente conmigo. Estamos hablando del capitán Elías Núñez Montero, quien los ha enfrentado en varias ocasiones porque ellos son delincuentes y ellos son que dirigen la banda de delincuentes, de cuatreros, de asaltantes, de la gente que trafica. Todo eso lo hacen esos individuos allá en San Juan de la Maguana. Entonces también hay gente que lo ha enfrentado, a Montero, y lo ha enfrentado Richard. Y entonces ellos de manera olímpica se van a un mortuorio y comienzan a hablar de la gente que ellos tienen en una lista para eliminar. Reitero que el hecho de que me hayan mencionado a mí no tiene mayor trascendencia, porque los cobardes no se atreven a enfrentar a la gente de manera frontal. Cada que Tomás Castro comparte información importante para toda la sociedad y de alguna manera desenmascara a esos politiqueros y autoridades que cada vez se hacen más ricos con el dinero de la sociedad, vienen este tipo de advertencias. En este país donde ya se está normalizando el robar mucho, el llegar al gobierno a ocupar o cargo electivo o ser parte del tren gubernamental para enriquecerte, es normal. Aquí ya no se trata de trabajar por y para el pueblo. Aquí ya no se trata de demostrarle amor a tu país. Aquí ya no se trata de ser empático, de ser solidario. Aquí ahora se trata de cada vez ser más egoísta, más materialista, tener más dinero, echarle vaina al otro. Yo sí puedo, tú no. No me interesa que me llamen ladrón, no me interesa que señalen a mi familia. Yo voy a robar mucho para después sentarme a negociar con la justicia dominicana, bueno, si es que se le puede llamar justicia, porque una verdadera justicia no se sienta a negociar con delincuentes, y mucho menos con gente que le roba el dinero al pueblo. Eso no se le puede llamar justicia. Pero ya también se está normalizando eso en Quisqueya la Bella, que la justicia se siente a negociar. Y es muy simple.
vas a asegurar el futuro de tus hijos, de tus nietos, con miles de millones de pesos, te sientas ante la Procuraduría. Sí, yo robé, me robé 30,000 millones, pero estoy dispuesto a devolver 2,000 y les voy a decir más o menos cómo fue que yo lo hice. No importa pasarme 1 año o 2 años en la cárcel, es decir, en mi casa, con un grillete, si yo ya tengo guardadito 28,000, porque devolví 2,000. De esos 28,000, esos delincuentes, esos ladrones, tienen que repartir dinero. Porque en este país, siendo tan pequeño y donde todo se sabe, como el caso de la llamada que se grabó o la conversación que grabaron estas personas durante este intercambio de a ver a quién vamos a dar de baja, aquí todo se sabe. Entonces, tienes que repartir todo ese dinero que te robas entre todos esos que normalmente son policías o militares, que son del DICRIM o que son del DNI. Porque esto es una cadena. Una sola persona no puede robarse tanto dinero de una institución. Y casos hay muchos. Y cuando hay comunicadores, periodistas, políticos, abogados como Tomás Castro o como otros, que son muy pocos, pero yo en lo personal sí apoyo a Tomás Castro, creo que es un hombre serio, que es un hombre con pantalones, y esos pantalones están sostenidos por valores y principios. Yo sí lo creo. Su ejercicio como abogado es respetable. Si él tiene que defender o lo contratan para defender a alguien que hizo cosas negativas, que a lo mejor también pueden ser delincuentes, eso no hace a Tomás Castro una mala persona o un mal político, un mal abogado. Él de eso vive y tiene que dar su servicio si alguien lo contrata. Él va a cobrar por un trabajo. Es un profesional. Que defienda delincuentes o no es otra cosa. Eso no lo hace delincuente a él. Delincuente a él cuando yo me entere o cuando toda la opinión pública sepa que el gobierno le da dinero, que acepta dinero de alguna institución, que roba dinero del erario público, que hace negocios con el Estado. Ahí sí podríamos llamarlo, porque aquí no va a faltar el que dice que Tomás Castro defiende delincuentes. De eso se gana la comida. Y si él ve que por ahí puede ganar dinero defendiendo y ejerciendo su profesión, que para eso estudió, y mucho que le costó, porque él mismo lo ha dicho, cuando él se iba a la UAS a veces no tenía para el pasaje. Pasó mucho trabajo Tomás Castro para llegar a titularse, para estudiar. Pero cuando tenemos a personalidades así, que enfrentan al poder, que dicen la verdad, que no importa que en su momento hayan sido sus amigos, si están haciendo lo mal hecho, él lo denuncia, y si van a ser sus enemigos no le importa, porque él sobrepone el bienestar de la nación sobre el bienestar de una sola persona. A este tipo de comentaristas o de políticos hay que apoyarlo. Y no solamente siguiendo su trabajo, no solamente dándole un like. Es que cuando él tenga unas aspiraciones reales políticas, apoyemos a este señor. Si nosotros queremos un país distinto, no podemos seguir bajo la misma lógica de esos partidos tradicionales, porque va a ser lo mismo o va a ser peor.
Ya ustedes tuvieron una experiencia muy grande. Ustedes quisieron salir del PLD por la corrupción, por la prepotencia, por todo lo que implicaba ser parte del gobierno del PLD. Ustedes se cansaron de eso, de Félix Bautista, de Rúa, de todos los procesos de corrupción que existieron en esos momentos, desde Leonel Fernández. Y se comieron el cuento del cambio. Cualquiera, porque en tu psicología política ya nadie te quitaba a ti que el Partido Morado era sinónimo de corrupción, de ladrones. Y en esa distracción psicológica, el mensaje del cambio, del presidente del cambio, que estuvo muy bien trabajado por los asesores del presidente Luis Abinader, sobre todo por Mauricio de Buencochea, ese colombiano, que hay que aceptar que es genial, hay que aceptarlo. Convenció a todos los dominicanos de que Luis Abinader era el presidente del cambio. Esa palabrita la posicionaron en cada cerebro de cada dominicano. Más todo lo que hicieron, ¿no? Las alianzas, los otros partiditos, lo que sea. Pero finalmente la estrategia electoral funcionó. Y muchos PLDistas dieron su voto de castigo al PLD votando por Luis Abinader. Y aunque todos esos actores politiqueros de esos partidos son amigos, son socios de la politiquería, se siguen beneficiando del dinero del pueblo. Por ejemplo, señores, la Junta Central Electoral este año va a repartir más de 1.400 millones de pesos entre 44 partidos y otras organizaciones hay. 44 partidos hay en este país, siendo tan pequeño con 11 millones de habitantes. Estados Unidos tiene más de 320, 330 millones de habitantes, solamente hay 2 partidos. Y otros países del continente que no llegan a esa cantidad. Pero sabemos aquí que se crean esos partidos como empresas. Se vive muy bien del Estado como partido político. Lo han dicho varios dirigentes. Antonio Marte fue uno de los primeros descarados y sinceros al mismo tiempo de reconocer que tener un partido político es muy redituable en este país. Y claro que sí. Estos partidos, sin hacer nada, siendo delincuentes todavía, díganme cuál es la estructura ahora que tiene el PLD. Porque ahí andan ahí jodiendo todavía de que el PLD, un partido fuerte, un partido que va a ganar las elecciones en el 28, que los candidatos, que ese partido está hecho pedazos. Va a desaparecer igual que el PRD, pero siguiendo cobrando porque el dueño del PLD es Danilo Medina. Así como el politiquero y negociante de la politiquería Miguel Vargas es dueño del PRD, que la Junta Central Electoral le va a dar a cerca de 40 millones. Ese dinero es para él, porque vayan a ver cómo están los locales de los partidos del PRD. Los locales, las mesas directivas, todo lo que tiene que tener el partido político en cada provincia. Vayan a ver si están abiertos. Vayan a ver si la gente trabaja. Si hay secretarias, si hay teléfonos, si hay locales. Y el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM van a recibir más de 430 millones. Se siguen beneficiando sin hacer nada. Eso le va a entrar al PLD, es decir, a Danilo Medina y a unos poquitos que se quedan con ese dinero. Y cuando se acerquen las elecciones en el 2028, año electoral, les aumentan el doble. Y ahora tratando de imponer y de decir que Francisco Javier es el hombre fuerte, que wow, que superestructura. Ya el PLD no es nada. Y ninguno que salga ahí de como candidato va a ser nada. Nada. Entonces, si queremos salir de todo eso que les acabo de explicar por bien de la nación, creo que deben de tener muy consciente de que hay que hacer algo distinto, crear un candidato propio, crear algo diferente.
Por ejemplo, Ricardo Nieves, ese señor también yo lo creo muy serio, lo creo muy honrado. Y a mí me convenció con dos cosas, Ricardo Nieves. Dos cosas que hizo que no cualquiera hace. En este país no cualquiera hace lo que hizo ese señor. Por eso tiene mis respetos y lo considero un hombre, un caballero honrado. Primero, cuando sale todo esto de Senasa, involucran a la farmacia esa que tiene muchísima, que tiene 3 letras, una farmacia de esas, que tiene 3 letras, muchos locales, que empezó a crecer de una manera, wow, que todo decía, ¿y por qué hay tantas de esas farmacias? Le pagaba en su programa, y cuando salió lo de Senasa dijo, retiro la publicidad de esa farmacia, no lo quiero aquí, mientras se averigua el caso, porque no puedo estar recibiendo dinero que algo que viene del pueblo. Y lo primero que fue lo que me hizo mirar más su trabajo, estaba trabajando en la empresa de Antonio España, del dueño del Jet Set, RCC Media. Estaba ahí, Ricardo Nieves. Cuando pasa lo del colapso del techo del Jet Set, renuncia de ahí, se va. Yo no puedo estar en una empresa de un tipo que le quitó la vida a 238 personas. Eso va en contra mía, y se fue de ahí. No importando lo que recibía de sueldo. Es decir, hay personas congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y de ahí, de esos y otros más que andan por ahí, se puede sacar a alguien. Se puede sacar a alguien que el pueblo lleve al poder. Es momento de salvar este país. Hipólito Mejía viene duro, aferrado, encaprichado de que su hija sea presidenta. Ya ustedes saben lo que va a pasar. Si ese señor se sale con la suya e impone a su hija para que sea la candidata del PRM, hay más peligro. Ya no va a haber quien salve este país. Son muy importantes las elecciones del 28, pero son más importantes lo que va a ocurrir de aquí a 3 años. Hay que cuidar a gente como Tomás Castro, como Ricardo Nieves. Hay que apoyarlos. No hay que dejarlos solos. Es momento de demostrar esa solidaridad del pueblo dominicano. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.